William Rodríguez, un experto en temas de certificación de origen, además también experto en el tema de derechos comerciales, en el tema de defensa de la libre competencia. Con él hemos tenido la oportunidad de trabajar en varias negociaciones en la Secretaría, en la Comunidad Andina, cuando le ha tocado a Bolivia ser parte de estas actividades. Él está trabajando en ahora es experto responsable del tema de normas de origen. Viene trabajando en la Comunidad Andina, en la Secretaría General desde el siglo pasado. Me daba cuenta desde 1998 que está William en la Secretaría General en Lima, y ha pasado por varios cargos técnicos fundamentalmente, ¿no? Así que realmente estamos frente a un experto muy conocedor del sistema de integración andino y de las normas aduaneras y del comercio exterior. Querido William, primero quiero agradecerte por tu tiempo, por permitirnos contar con tu presencia en este webinar de la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana, y valoramos muchísimo tu participación y esperamos que sea de mucho beneficio para los colegas despachantes y los operadores de comercio exterior que nos siguen en este webinar. Bienvenido, William. Se puede, creo que de nuevo. ¿Sí? Sí. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por... Estás con el audio micrófono apagado, William. Ahora sí. Buenas tardes, Antonio. ¿Me escuchan? Ahora sí te escuchamos. Listo, gracias. Sí, buenas tardes, Antonio. Quería agradecerte esta invitación y además traer un saludo a nuestras autoridades en la Secretaría General, el doctor Jorge Hernando Pedraza, secretario general de la Comunidad Andina, y también de nuestro director general, el doctor Clarence Sendara, que está a cargo de los temas relacionados con el comercio de mercancías, y aquí dispuesto a apoyarlos en todo lo que se requiera por parte de los operadores comerciales, que le dan sustento, digamos, a muchas de las operaciones del comercio que se genera a nivel intracomunitario. Bueno, sin más que decir, tal vez tomar unos minutos para poder iniciar esta presentación relacionada con la certificación de origen digital en el marco andino. Sin embargo, quisiera tomarme unos minutos para tratar de sustentar un poquito el contexto en que se dan esta facilitación del comercio. Voy a pasar a la presentación. ¿Me confirman, por favor, si están... Está habilitado ¿en para pantalla? Ahora sí. Listo. Bueno, muchas gracias. En este caso me toca presentarles estos elementos relacionados con la facilitación del comercio andino, básicamente en particular los temas relacionados a la certificación de origen digital en el comercio intracomunitario. La comunidad andina se basa básicamente con el objetivo, se dirige con el objetivo de promover el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos andinos, ¿sí? Impulsar el crecimiento y la generación del empleo productivo a nivel de los países miembros, contribuir al crecimiento de las economías de los países miembros en el contexto internacional y facilitar la participación de los 4 países miembros en el proceso de integración, en principio de la Comunidad Andina, pero con una prospección para generar un mercado común latinoamericano. La Comunidad Andina actualmente cuenta con alrededor de 115 millones de exportaciones al mundo. El comercio intracomunitario aproximadamente, con cifras del año 2019, se centra básicamente con alcanzando los 8.300 millones y tenemos una población de 111 millones de ciudadanos, ¿no? Como bloque representamos la 11ª economía del mundo. Tenemos alrededor de 4 millones de kilómetros cuadrados de territorio y básicamente con un crecimiento hasta el año 2019 que se presentaba positivo, ¿no? La generación del producto de las 4 economías.
Bajo ese contexto es importante mencionar lo que se ha podido lograr a nivel intracomunitario. Este comercio, que si bien podría surtir como menos del 10% de las exportaciones al mundo, en lo que respecta a lo que puede contribuir el sector productivo dentro de la economía de cada país, es un elemento importante para todas las economías, ya que mucho de este comercio representa o se genera básicamente por las pymes, ¿no? Empresas medianas y pequeñas que le dan el sentido al comercio intracomunitario, ¿no? Mucho de este comercio, además, es relevante, importante por las características que tiene, ¿no? Básicamente, la agregación de valor dentro de estas exportaciones, ¿no? Tienen componentes de valor agregado y da empleo a las pymes, ¿no? Entonces, desde la década de los 90, sobre todo impulsado a partir del año 93, se han generado diferentes disciplinas que han contribuido al incremento de este comercio, ¿no? Que se ha multiplicado alrededor de 2 o 3 veces para tratar de alcanzar los 8.300 millones hasta el año 2019, y tomo este último dato como un comercio normal, digamos. El año pasado ha sido un año que no ha sido regular por las características que tiene el periodo de pandemia que hemos vivido a nivel mundial, que ha implicado también efectos en las economías de los países andinos y también en sus exportaciones. Con cifras a agosto, más o menos, habían algunas estimaciones de una disminución del comercio cercanas al 30%, datos preliminares todavía. Esperemos que el efecto no haya sido tan negativo para el comercio intracomunitario, pero es importante que, que para evitar que este año se pueda mantener esos niveles, las economías se puedan recuperar, dar políticas, no tanto del sector gobierno, también es importante la contribución del sector privado y las operaciones que puedan facilitar para tratar de contribuir a este incremento del comercio. Como les decía, desde el año 93 se ha ido incrementando el comercio. En una etapa sirvió algún periodo en el que se aplicó el arancel externo común, dándole viabilidad a este comercio, pero desde el año 2007 para adelante, digamos que se observa también un crecimiento de las exportaciones intracomunitarias, año a partir del cual ya tampoco se contaba con un arancel externo común. En el momento, cada país mueve sus propias políticas respecto al arancel, ¿no? Y en ese contexto, pues, se ha observado también que se han incrementado las corrientes de comercio intracomunitarias, siendo una respuesta también frente a shock externo, ¿no? Aun cuando se aprecia que han habido disminuciones en esos años, las crisis internacionales, crisis financieras internacionales, 2008, 2009, 2015, 2016, pues se observa que la tendencia es creciente a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es el contexto, quería referirme a la capacidad de que se está generando un mercado interno para las empresas pequeñas y medianas, sobre todo dentro del espacio andino. Bueno, una de las disciplinas que le ha sentido a este programa de liberación, a este crecimiento de comercio, es básicamente la exigencia de que para el comercio intracomunitario, para que se pueda beneficiar de esta apertura dentro del mercado de los 4 países, pues se tiene que reducir el arancel externo común, el arancel de los países y todas las trabas y medidas que pudieran estar aplicándose para el comercio recíproco. Entonces, en ese escenario, pues, si una mercancía de un país miembro se quiere beneficiar del programa de liberación, tiene que cumplir determinadas normas. Una de ellas, la principal, la que señala el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena, es que la mercancía debe ser originaria, ¿no? La calificación de originaria viene siendo regulada por las disposiciones que están señaladas en la decisión 416, ¿no? Entre otras normas, pero básicamente el procedimiento para calificación y certificación se da en la decisión 416.
uno de los elementos que se señalan dentro de esta normativa es la posibilidad de poder mantener una identificación de las personas o entidades que pudieran estar habilitadas para emitir estos certificados de origen a nivel comunitario, ¿no? Está regulado y reglamentado en el artículo 20 de la decisión 416, ¿no? Cumpliendo las disposiciones que se señalan en el capítulo 12 del Acuerdo de Cartagena, y señalando que los países deben de cumplir con notificar a la Secretaría General tanto las entidades como los funcionarios que van a poder ser registrados dentro de un sistema que vamos a comentar en adelante, y también que la Secretaría General debe de llevar un control del mismo y ponerlo a consideración y de conocimiento público de los países miembros, ¿no? Entonces, otra de las normas que tiene que ver con la emisión de los certificados ya de una manera moderna para el comercio intracomunitario, para darle facilidades y viabilidad, se va dando en el año 2012, ¿no? Con la adopción de la decisión 775, que permite el uso de la certificación de origen digital, ¿no? Que ha sido actualizada en el año 2020 con la adopción de la decisión 856, ¿no? Hay otras normativas andinas que se ocupan de otros aspectos más técnicos relacionados con el cumplimiento de requisitos particulares que deben tener las mercancías. Pero de las que vamos a tratar de revisar en esta presentación, básicamente es las disposiciones relacionadas con la certificación de origen digital que están recogidas en la decisión 856, que fue adoptada en mayo de 2020, ¿no? La trayectoria, el camino que se sigue para adoptar la decisión 856 en mayo de 2020, básicamente se inicia con la decisión 775, ¿no? En noviembre de 2012, donde se permite el uso de certificados de origen digital. Me parece que son alrededor de 10 reuniones en las que se trata de abordar el tema de la certificación de origen digital hasta el año 2012, para trabajar algunos aspectos técnicos para darle viabilidad a esta modalidad de certificación, ¿no? Hasta el año 2012 solamente se permitía la certificación en formato físico, con firma autógrafa, y teníamos un sistema, el sistema andino de firmas autorizadas para la calificación y certificación del origen, donde se tenía el registro que les comentaba de los funcionarios y entidades que estaban habilitadas por los países andinos para poder emitir los respectivos certificados de origen. Entonces, con esta decisión 775 se permite el uso también del certificado de origen digital. En esa época, en el año 2012, se habían adelantado trabajos por parte de Colombia y Ecuador para poder emitir estos certificados de origen digital. Muchos de estos trabajos estaban relacionados con desarrollos que se habían realizado en el marco de la ALADI, ¿sí? Con varias reuniones que se realizan en ese foro para tratar de converger a tener una modalidad de certificado de origen digital. Ahí está el programa final que tiene el ALADI y el SCOT para tener un registro tanto de las firmas digitales como los funcionarios que pueden emitir a nivel latinoamericano. Hay diferentes desarrollos en el área latinoamericana, algunos países han avanzado más que otros. Lo cierto es que para el año 2012 solamente Ecuador, en el área andina solamente Ecuador y Colombia habían realizado trabajos para poder tener o contar con un certificado de origen digital. En el caso de Perú no habían hecho trabajos todavía, y en Bolivia, si bien estaban avanzando, no habían alcanzado la emisión de la certificación de origen digital. Sin embargo, con un principio de tratar de colaborar con el comercio para procurar que el comercio intracomunitario vaya creciendo y dándole libertad a aquellos países que pudieran
ya contar con este tipo de certificación, pues los países adoptaron esta decisión, la 775, con la posibilidad de que de manera facultativa y con coordinación previa se pudieran dar este tipo de intercambios, ¿no? Entonces, el caso o el mandato para la Secretaría General era básicamente que tenía que iniciar trabajos para permitir esta adecuación, para que los países puedan de alguna manera validar estos certificados de identificación digital en el sistema andino de firmas autorizadas, ¿no? que administra la Secretaría General. Después de la adopción de esta decisión, recién en el año 2014, Colombia y Ecuador, luego de varios trabajos técnicos para armonizar el formato del certificado de origen que iban a intercambiar, pues logran llegar a un acuerdo y, según la decisión 775, un requisito para poder iniciar este intercambio es que los países se pongan de acuerdo, aquellos países que están en posibilidad de hacerlo, de recibir y de emitir los certificados de origen, tienen que notificarlo a la Secretaría General y además señalar la forma en que lo iban a hacer, y se previó como un escenario previo, una transición hasta que se pueda validar las firmas digitales en el sistema andino de firmas autorizadas. Se dio la posibilidad de que los países puedan intercambiar estos certificados de origen digital en un repositorio nacional, ¿no? Que, digamos, bajo esta decisión tenía una especie de reconocimiento mutuo para poder validar los certificados que habían emitido, ¿no? En todo caso, tanto Colombia como Ecuador dejaron un repositorio a disposición del otro país, en el caso de Colombia en la DIAN y en el caso de Ecuador en el SENAE, para que pudieran compartir ahí cada uno con sus propios certificados que emitía, los ponía en ese servidor, ya sea de la DIAN o el SENAE, para que el otro país, el país receptor de la mercancía, el importador, pudiera leer dentro del servidor del país exportador el certificado de origen que se haya emitido, ¿no? Entonces, a partir de ahí podría llegar a realizar cualquier tipo de verificación. Si es que estaba registrado, el funcionario en el SAFA pues recurría también como una alternativa al SAFA para ver la fecha en que estaba habilitado, y etcétera, ¿no? Pero el intercambio en este momento, desde el 2014, se viene realizando entre Colombia y Ecuador. En los últimos años ya la emisión de los certificados de origen cubren el universo de productos que se comercian entre ambos países, ¿no? Entonces, básicamente estamos hablando de certificados electrónicos con firma digital, pero que todavía no se pueden validar en el sistema de firmas autorizadas que administra la Secretaría General. A partir del año 2019, la Secretaría General, con el propósito de ver cuál era el estado de la certificación de origen digital, inicia algunas reuniones con los países, con las áreas técnicas responsables de los países, para tratar de ver el estado de situación. Nos comentan que en el caso de Colombia y Perú, en el área andina, pues habían iniciado acercamientos de trabajos para ver la posibilidad de realizar este intercambio, y actualmente ya lo vienen haciendo en el marco de la Alianza Pacífico. Tienen herramientas desarrolladas a partir de alguna cooperación que se ha logrado con entidades como el BID, ¿no? Que les han cooperado en la complementación de las buses que han desarrollado cada país, ¿no? Bajo sistemas que les permiten el intercambio de los certificados de origen, ¿no? Entonces, en el escenario del IOPAC ya lo vienen realizando. En el caso de Colombia, por ejemplo, lo hacen con Chile, Ecuador, México, dentro de la Alianza Pacífico también, con los países que lo conforman, y han iniciado trabajos con Perú para ver si es que se pueden realizar o intercambiar los certificados de origen para el comercio que realizan bajo el marco de la Comunidad Andina, ¿no? En el caso de Ecuador, entendemos que vienen realizando intercambios con Chile y Colombia, ¿no?
Y en el caso de Perú, los trabajos básicamente se realizan en el marco de la Alianza Pacífico. Esta semana me confirmaron en Perú que estaban intercambiando con los países de la Alianza Pacífico los trabajos, como ya he mencionado, de tratar de intercambiar los certificados de origen en el marco de la CAN para ver, están viendo las modalidades técnicas para tratar de hacer el intercambio de los certificados de origen digital que corresponden al comercio andino también. Y en el caso de Bolivia entendemos que hay trabajos que se han ido adelantando, que se han desarrollado, pero no han logrado todavía la certificación de origen digital. En una reunión de octubre de este año, pues estos elementos fueron presentados, ¿no? La realidad o el estado de situación de los países, y en ese escenario se mencionó que iba a haber, digamos, la posibilidad de trabajar en un certificado de origen digital para la comunidad andina, ¿no? No sé si están viendo mi pantalla. Tengo un problemita aquí. Se ve perfectamente, Sí, licenciado. se ve tu pantalla bien. Listo. Entonces, en ese escenario, los países acordaron tratar de realizar trabajos. Bolivia, Colombia y Ecuador están muy interesados en trabajar un certificado de origen digital, el formato de un archivo XML, y en el caso de Perú estaban haciendo consultas internas para ver cómo iba a ser si participaban o no de ese trabajo conjunto. Básicamente ese es el escenario en el que nos desenvolvemos actualmente. Estamos consultando realmente para ver si es que los países andinos pueden comprometerse para tener un formato del XML para la comunidad andina, ¿no? Un solo archivo XML que puedan intercambiar en el futuro. Entiendo que estos trabajos podrían ayudar a Bolivia a definir también sus trabajos internos para tratar de tener objetivos definidos sobre por dónde deberían ir a comenzar los trabajos o identificar las metas que pudieran llegar a cumplir en el corto plazo. Bueno, esto es básicamente como una introducción, digamos, del escenario, de esta situación de lo que teníamos en los países. Comentarles solamente de manera general que a nivel andino, pues la forma y los costos de la obtención de un certificado digital son variados, ¿no? Dependiendo del país puede cambiar el valor. También para ello, para la emisión de un certificado de origen digital se requiere una firma digital que los países consiguen dentro de cada territorio. Hay empresas que pueden brindar ese tipo de servicios y los precios fluctúan, ¿no? Fluctúan y son de todo tipo. En el caso de Colombia, por ejemplo, entiendo que el costo aproximado anual para tener una firma digital está alrededor de $50, la firma digital. En el caso de Ecuador fluctúa entre 30 y $50 la firma anual, y en el caso del Perú he visto que puede ser entre $70 y $100 más o menos de lo que he podido averiguar, ¿no? Respecto al costo de los certificados digitales, certificados de origen digital, también es diferente dependiendo del país. En el caso del Perú, aproximadamente está entre $18 a $20, ¿no? En el caso de Ecuador nos comentaron que estaba alrededor de $10, y en el caso de Colombia, pues en Colombia el certificado de origen digital lo emite la entidad aduanera, la DIAN, ¿no? La Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, y en este caso los certificados de origen no tienen costo, ¿no? Como un elemento que de repente podrían conocer para efectos de que vean cuál es la realidad en los otros países. Bueno, les había comentado que las disposiciones andinas relacionadas con la certificación de origen digital se mencionan en la edición 416, básicamente el mantener el servicio, la actualización de las personas y las entidades que pueden emitir los certificados de origen. El artículo 20 de la edición 416 es la que dispone esta normativa, pero ¿en qué caso se puede
evidenciar que nosotros necesitamos conocer digamos, quién firmó un certificado de origen, qué podría pasar, por qué la necesidad de tener un registro del mismo, dónde controlarlo, por qué. Y me pareció importante, además de los elementos que están señalados dentro de la normativa andina, respecto a la calificación, el principio de acumulación, los elementos necesarios sobre expedición directa para cumplir y determinar si una mercancía es originaria, y aquellos aspectos administrativos sobre la declaración y certificación de origen, pues hay un escenario en donde saber si es que un certificado de origen es auténtico o cumple con los requisitos o las formalidades para su emisión, cobran sentido. Y es cuando existen o se dan problemas al momento del levantamiento de una mercancía para el despacho a consumo, ¿no? O el internamiento de la misma en el país de destino. Entonces, cuando ocurre esta situación, una aduana de un país miembro en el país importador revisa la mercancía, ¿no? Primero, si quiere hacer una revisión documental, puede requerir que le presenten el certificado de origen, ¿no? Entonces, para esto, el actual artículo 15 de la edición 416 señala que pueden haber diferentes elementos por los cuales una entidad o una aduanera o un funcionario de aduana del país podría dudar del origen de una mercancía. En ese escenario, pues, señala que puede ser que la mercancía venga sin un certificado de origen, que la mercancía de repente sea acompañada por un certificado de origen del cual podrían señalar que de repente no cumple con las formalidades o que el certificado no es auténtico, que está incompleto, que tiene errores, ¿no? O simplemente que de repente identifiquen que se está exportando una mercancía de un país miembro a otro y cuando llega al país miembro importador ven que el criterio que le corresponde no es, ¿no? Entonces, digamos, uno está tratando de exportar transformadores eléctricos de un país a otro, dirá, bueno, yo lo exporté con salto de partida, entonces el país importador ve y dice, bueno, acá hay un reo que se le debe aplicar y está en la resolución 19, 26, 27, no recuerdo cuál es, pero hay un reo que señala cuál es el criterio que se le debe aplicar en este momento. Entonces, pueden decir, bueno, entonces voy a observar este certificado de origen, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, la aduana del país miembro importador podría aplicar garantías, ¿no? Ya sea porque no se presenta el certificado, para el cual tiene hasta 30 días para presentar el certificado, para regularizar, digamos, la importación y beneficiarse de las preferencias, o si es que hay alguna duda por otros elementos, es autenticidad, incumplimiento, errores, o que el certificado esté incompleto, la aduana también podría presentar pedir una garantía al importador. Entonces, a partir de la aplicación de estas garantías, hay un procedimiento que tiene que seguirse dentro de la normativa andina. Deben de cumplir, en principio, las aduanas con sus organismos nacionales de integración, en este caso de Bolivia, por ejemplo, la aduana de Bolivia, si observa un certificado de origen de otro país miembro y procede a aplicar las garantías, pues tendrá que comunicárselo a la Cancillería, al Viceministerio de Comercio Exterior e Integración, para poder señalar que ha aplicado una garantía y la Cancillería tiene un plazo adicional para comunicárselo a su par, al Organismo Nacional de Integración del País Miembro Exportador, con copia a la Secretaría General, ¿no? Tienen 3 días hábiles y otros 3 días hábiles para hacer ese tipo de procedimiento, la notificación de la aplicación de las garantías. Posteriormente, ¿no?, contados a partir de la aplicación de la garantía, los países tienen, ya sea importador y exportador, tienen hasta 30 días para poder realizar sus consultas. A partir del día 30, y si no han llegado a resolver esos problemas, tienen cualquiera de los países, ya sea el importador o el exportador, país miembro digo, no empresas involucradas, sino el país miembro, puede recurrir a la Secretaría General para que se pronuncie sobre ese problema que se ha ocasionado, para que dentro del proceso que está previsto en el artículo 16 se puedan
resolver esas dudas que se tienen sobre el origen de la mercancía, con un pronunciamiento de la Secretaría General que termina con una resolución, ¿no? Este proceso de consultas, como mínimo, debe durar 30 días. A partir del día 31, cualquiera de los países puede recurrir a la Secretaría General, y la Secretaría General tiene otros 30 días para pronunciarse. Es decir, que el procedimiento actual señala más o menos 30 más 30 más los 6 días hábiles, ¿no? Alrededor de 70 días, digamos, en donde se debería resolver un problema cuando hay una duda del origen que está debidamente fundamentada, ¿no? Eso es lo que exige más o menos la normativa andina para tratar de resolver estos problemas. Entonces, cuando existen estas dudas del certificado de origen, es importante llevar el control, y este control en la Secretaría General para los funcionarios y entidades que pueden emitir los certificados de origen digital, se recogen en el sistema andino de firmas autorizadas. Parte de esta información, la información pública, se mantienen actualizadas en la página web de la Secretaría General, básicamente la entidad y el nombre, ¿sí? En este caso, ahí está el ejemplo en el caso de Bolivia, pero también existe este sistema, ¿no? El sistema andino de firmas autorizadas, donde una entidad, ya sea una aduana del país importador, puede ingresar a este sistema para verificar los datos del funcionario que ha emitido el certificado de origen en el país exportador, ¿no? En este escenario, pues puede ver dentro del sistema la fecha en la que de la cual puede emitir el certificado de origen, es decir, la habilitación, desde cuándo está habilitado para firmar un certificado de origen, qué capítulos del arancel, qué subpartidas, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido notificado ante la Secretaría General para poder emitir un certificado de origen. También se puede ver el sello de la entidad, el sello del funcionario y la rúbrica, el sello, la firma que utiliza para emitir los certificados de origen. Este sistema, según lo que está dispuesto en la normativa de la decisión 416, debemos de adecuarlo para que también se pueda validar la firma digital de esos funcionarios. En el momento, el sistema todavía no cuenta con este módulo en donde se podría hacer la validación, pero digamos, el mandato o la normativa se recoge en la decisión 856, que es vigente, la actual, ¿no? La anterior era la decisión 775, como les había dicho, pero todos estos elementos han sido ratificados con la decisión 856 en mayo del 2020, ¿sí? Cuando ya se estaba trabajando este tema, la posibilidad de que se puedan hacer ajustes para el intercambio de los certificados de origen digital. Voy a pasar a comentarles algunos elementos centrales y esenciales que le hacen a esta normativa, porque en mayo de 2020 ya contábamos con los problemas en el comercio internacional, los problemas de distanciamiento social que se exigían en todos los países para evitar la propagación del COVID-19. Entonces, en ese escenario, junto con estos trabajos que ya venían de alguna manera trabajando, para la redundancia, las autoridades gubernamentales competentes en materia de origen, fueron definiendo, puliendo, especificando algunos elementos, como por ejemplo, se mantiene la posibilidad de que se puedan recibir e intercambiar certificados de origen con firma autógrafa, ¿no? Y con firma digital. Esto es un elemento que ya estaba previsto desde el año 2012. Como les decía, ya desde el año 2014 Colombia y Ecuador pueden realizar el intercambio, y desde el año, por lo menos en el año 2019 ya, y 2020 ya lo estaban haciendo para el comercio, para el universo de mercancías que comercializaban, ¿no? Un elemento importante también es que en esta revisión de la normativa, los países acordaron también la posibilidad de que, además del sistema andino de firmas autorizadas, pudieran utilizarse otros sistemas de interoperabilidad para el reconocimiento de firmas, ¿no? En ese escenario, pues, habían países como Colombia y Perú que disponían de otros sistemas que le permitían hacer estas validaciones
de las firmas digitales. Entonces, los países procuraron tener esa flexibilidad para que, si acaso fuera una necesidad de otros países miembros, o si ya disponían de ese sistema, podrían proceder a utilizar ese sistema para la validación de los certificados de origen con firma digital que pudieran intercambiarse. Entonces, aquí está el tema de la pandemia que les decía. Con motivo de un requerimiento, esta básicamente fue una propuesta de Perú, por un texto que trajo a la mesa, pero que ya era una necesidad que veíamos y se venía conversando desde marzo del año pasado. Algunos países decían de que debíamos de modernizar la normativa para permitir, habían cartas bilaterales que se estaban cruzando entre los países para tratar de evitar problemas para el comercio intracomunitario, el comercio bilateral también, y en ese escenario pues se permitía la posibilidad de que se pudieran aceptar certificados de origen, escaneados, ¿no? Esa era la intención, pero no se cortaba con una normativa andina todavía. Y para esos momentos no estaba definida la posibilidad de realizar una reunión de comisión todavía, toda vez que no había el escenario de tener un texto definido. Estoy hablando de marzo, ¿no? Entonces los países empezaron a trabajar. Una semana antes de la reunión de la comisión del 26 de mayo, los países, las autoridades gubernamentales competentes en materia de origen, se reúnen, revisan el texto de la propuesta de Perú, hacen ajustes al texto y definen aceptar para circunstancias excepcionales, ¿sí? Cuando no sea posible la emisión de certificados de origen, ya sea en medio físico o digital, pues se acepta la posibilidad de que se puedan intercambiar o expedir estos documentos bajo otra modalidad, ¿no? Y en esta modalidad no la circunscriben, solamente incluyen aquellas que puedan contener firmas escaneadas, ¿no? Pueden ser firmas escaneadas o pueden ser certificados escaneados. ¿Cuál es el elemento que señalan los países para poder hacer este intercambio de certificados de origen que no sean ni físicos ni sean certificados de origen digital? En este caso, pudiendo recibirse los certificados escaneados, básicamente que sea previo acuerdo, ¿no?, entre el país exportador y el importador. Eso es uno de los elementos esenciales en el que se define. Para aceptarnos estos certificados de origen bajo otra modalidad es que hay una coordinación previa. Entonces, los países en el momento se han aceptado a través de comunicaciones bilaterales que nos han copiado a la Secretaría General en algunos casos, o las han remitido a través de la Secretaría General, pues se han aceptado tanto la emisión como recepción de certificados de origen bajo modalidades adicionales a las de certificados de origen físico y con firma digital. Esto considerando que los funcionarios que emiten de manera regular estos documentos no están asistiendo en ningún país a sus centros de trabajo. Entonces pueden estar trabajando desde la casa, pero tal vez no hayan los mecanismos adecuados para poder emitir los certificados de origen con las formalidades que se requieran. Pero a través del uso de estos mecanismos se pueda facilitar, ¿no? Entonces, los certificados de origen escaneados, que eran parte de las dudas que nos planteaba Antonio, el doctor Rocha, al inicio de esta presentación, pues están recogidas en esta decisión. Muchos de estos temas formaron parte de unas preocupaciones que además se mencionaron en una reunión del Consejo Consultivo Empresarial Andino en la quincena de mayo de ese mes, ¿no? Entonces, esta decisión procuró también atender este escenario donde ya se venía trabajando el tema y era un requerimiento del sector productivo. Por eso es importante la participación también del sector privado y la contribución a través de propuestas o requerimientos que quieran para mantener el dinamismo del comercio intracomunitario, ¿no? Como les decía, en el artículo 2 de esta decisión se mantiene la posibilidad de tener o intercambiar estas plataformas, a través de plataformas nacionales, los certificados de origen digital en un escenario hasta que la Secretaría General pueda
adecuar el SAFA, ¿no? El Sistema de Firmas Autorizadas, para hacer la validación correspondiente de la firma digital. Este mandato está recogido en el artículo 3, ¿no? Que tenemos que facilitar el proceso de acreditación y validación de los certificados de identificación digital, y también la habilitación de los funcionarios, ¿no? Funcionarios o entidades para tratar de tener una base de datos actualizada en conformidad con lo que requieren los países andinos. Este es un escenario que quería comentarles respecto a la certificación de origen digital, y no quisiera irme o dejar de charlarles un elemento esencial que considero importante, presentándole unos números, ¿sí?, de lo que significa el comercio para cada país. En términos de emisión de certificados de origen, ¿sí?, es importante el mercado andino para las pequeñas y medianas empresas. En el caso de Bolivia, por ejemplo, si bien uno ve que la mayor exportación de mercancías en el área andina se dirige al mercado colombiano, ¿sí?, alrededor de 470 millones más o menos, el número de certificados de origen que se emiten a Colombia está muy por debajo del número de certificados de origen que emite Bolivia hacia Perú, ¿sí? Entonces, ese es un elemento que quisiera traer a la mesa, a la pantalla en este caso, para que puedan dilucidarlo, cavilarlo un poco de la importancia de las pymes para el comercio intracomunitario. ¿Qué datos nos refleja esta información? Es que el promedio de las exportaciones que se dirigen a la comunidad andina básicamente se centran en exportaciones para mercados en los que en mercados de interés para las pequeñas y medianas empresas, ¿no? En el caso del Perú, por ejemplo, ¿no?, tiene un comercio mucho más equilibrado, digamos, pero sus exportaciones se concentran mucho más en Bolivia. Ese es el número de certificados emitidos en el año 2019, tomándolo como un año regular, ¿no? Entonces, si bien su principal mercado puede ser Colombia, en el caso de Perú, básicamente sus principales exportaciones se destinan a Bolivia, en número de operaciones realizadas, ¿no? Si uno contrasta esto con, por ejemplo, en el caso del Perú, con el ratio promedio de las exportaciones por certificado de origen, ¿no? Tenemos que en Perú alrededor de 43.000 dólares, ¿no?, se dirigen básicamente a la comunidad andina por certificado de origen. En el caso de Colombia, las exportaciones promedio, ¿no?, a la comunidad andina están alrededor de 35.000 dólares, en el caso de Ecuador, 36.000 dólares, y en el caso de Bolivia, de 112.000 dólares, ¿sí? Pero es importante ver, aquí digamos que la mayor parte de las exportaciones se concentran en exportaciones de grandes empresas, ¿sí? Pero eso es por valores, ¿sí? Si uno ve, en el caso de Bolivia, siendo que Perú, ¿sí?, podría llegar a concentrar menos, el número de certificados de origen que se emiten para el mercado peruano, estás por 4.800 certificados de origen frente a los 2.700 que se remiten a Colombia, ¿no? Entonces, el mercado peruano en importancia para las pymes para las pymes bolivianas, digo, es mucho más significativo por el volumen de operaciones que se realizan. Solamente quería tomarme estos minutos adicionales del momento que habíamos conversado con Antonio para poder dar estas cifras que me parecen importantes y que de repente sería motivo de otra charla de repente en un futuro. Hasta aquí mi presentación, Antonio. Quedo disponible para las preguntas que se requieran. Gracias, querido William. Yo tengo un par de consultas con las que quisiera introducir la discusión al tema. Y es que nos expliques un poquito
la relación está entre el sistema de ventanillas únicas de comercio exterior y las certificaciones de origen digital, que sé que es por donde más han avanzado en la Alianza del Pacífico y donde más ha ido la cooperación, tanto a Colombia, Perú y Ecuador posteriormente. Entonces, ¿cómo es que se vinculan estos dos sistemas? ¿Y cómo es que se han ido desarrollando en cada uno de los países andinos donde ya está implementado y donde hay ya estos acuerdos de aceptación de los certificados de origen digitales? Si nos puedes aclarar, por favor. Sí, Antonio. En principio, las ventanillas únicas de comercio exterior se han desarrollado en Colombia, Ecuador y Perú. Me parece que guardando esa relación, los primeros que han contado han sido estos países, y cuentan además con la posibilidad de intercambiarse los certificados de origen. En el caso de Colombia con Perú, entiendo que han tenido el apoyo del BID para incorporar dentro de su sistema una herramienta que les permita validar los certificados de origen, básicamente la estructura, porque en el modelo de Alianza Pacífico, que es la modalidad bajo la cual se intercambian Perú y Colombia estos certificados de origen, lo que hay es una disposición legal donde se permite la validación, y eso permite, me parece que es la decisión 1 de Alianza Pacífico, que permite el reconocimiento mutuo de los certificados de origen que ingresan por el sistema de la ventanilla única, ¿no? Dentro de la ventanilla única hay un sistema que han alcanzado con cooperación del BID para poder sacar adelante este intercambio de los certificados de origen digitales. El IOPAC me parece que es la herramienta que han conseguido para la Alianza Pacífico, y es una herramienta que ha desarrollado el BID con un apoyo de una empresa. Han terciarizado el trabajo, ¿no? No es un desarrollo propio, digamos, con ingenieros del BID, sino entiendo que es un desarrollo que ha realizado una empresa externa con financiamiento de recursos del BID, y sobre esa base, pues en el momento en que Colombia y Perú requirieron ese apoyo, pudieron contar con algún tipo de cooperación, pero entiendo que hay una contraparte nacional para alcanzar esa herramienta, ¿no? En el caso de Ecuador, pues los desarrollos obedecen para su ventanilla única ecuatoriana, pues obedecen a recursos que han conseguido también, pero en el marco de desarrollos nacionales, y básicamente con tecnología de Corea del Sur, ¿no? Que los han ayudado en el desarrollo de su ventanilla única de comercio exterior. Respecto a la posibilidad de la interoperabilidad que pudiera haber entre estas ventanillas únicas de cada país, lo que está asegurado hasta el momento básicamente es el intercambio entre dos países, Colombia y Perú. Entendemos que la ventanilla única de comercio de Ecuador no se comunica, ¿no? Por ello es que entre Colombia y Ecuador hacen el intercambio, digámoslo, electrónico, ¿sí? De los certificados de origen digital en repositorios, según lo que está previsto en la normativa andina, ¿no? En su momento la decisión 775, el artículo 2 que acabamos de revisar, que ha sido mantenido casi que textual en el primer párrafo, ha permitido el intercambio entre Colombia y Ecuador de estos certificados de origen, ¿no? En el caso de Bolivia, pues no cuenta con una ventanilla única como exterior. Entiendo que hay trabajos que se han inicializado, pero no conocemos de que se hayan sacado adelante o estén en operaciones, ¿no? Entiendo que todavía están en trabajos de diseño y desarrollo. ¿Hasta qué punto William se ha involucrado a la Secretaría General en el proyecto de Colombia y Perú y en el tema de los repositorios que están en la decisión de la Comunidad Andina entre Ecuador y Colombia? ¿Hasta qué punto el involucramiento y el acompañamiento a la Secretaría General en los dos casos?
Sí, en el principio, en el primer caso, en el de Colombia con Perú, básicamente eso ha sido en el marco de trabajos nacionales. Cada país ha empezado el desarrollo nacional. La Secretaría General no ha tenido un acompañamiento, más bien sí ha procurado contar con información de los países para... Creo que se desactivó el micro. Quería comentarles que en el caso de Colombia y Perú, la Secretaría General no ha tenido una participación directa en estos desarrollos. Básicamente han sido compromisos de cada país en el marco de algunos objetivos que se plantearon en la Alianza Pacífico, que entiendo les han significado también compromisos importantes, ¿no?, para obtener estas herramientas. Así como desarrollos y compromisos a largo plazo también, porque luego de obtener estas herramientas les significa un gasto de mantenimiento, entiendo, claro, que podrían preservarse por bastante tiempo, ¿no? Y sí, como les mencionaba, entiendo que el tema está bajo la normativa y los objetivos que están planteados dentro del Foro de Alianza Pacífico. La Secretaría General, sin embargo, en el caso del intercambio con Ecuador, el acompañamiento básicamente ha sido para la definición de la normativa que permita este intercambio. En el año 2012, la Secretaría General ya veía que este era un elemento esencial que podía dinamizar el comercio intracomunitario, reducir sus costos, la posibilidad de que los recursos de una empresa puedan aprovecharse de mejor manera, reducir los tiempos, darle confiabilidad al procedimiento de certificación de origen digital, eran elementos esenciales que la Secretaría General consideró apoyar en el trabajo de los países. Por ello es que cuando ve que habían países que ya estaban trabajando en ese tema, se buscó promover o apoyar a los países para que pudieran realizar ese intercambio también. Y esto en un escenario facultativo, ¿no?, dejando en libertad a aquellos países que ya estaban adelantados para realizar este intercambio lo pudieran hacer. Me parece que en el momento, cuando se discute en comisión, los ministros de Comercio Exterior, con una mente abierta, permitieron que no se frene el trabajo desarrollado por los demás países. Lo importante aquí me parece que es aprovechar el know-how que se va adquiriendo de parte de los países, con el propósito de que los que lo siguen no cometan los mismos errores. Eso es lo esencial. Me parece que en este tipo de procesos, el intercambio de experiencias es importante, ¿no? La posibilidad de que no puedas tener problemas en el desarrollo, ya sea del estándar en el que vas a trabajar. Por ejemplo, en el marco andino, entendemos que todos los trabajos, si bien están o parten de un estándar de ALADI, todos tienen variantes, ¿no?, en el certificado de origen digital que vienen trabajando por los diferentes requisitos que se manejan en los acuerdos que han suscrito, ¿no? En el caso de la Alianza Pacífico tienen un formato para el intercambio de certificado de origen digital, ¿no? La versión 00 me parece que es la que tienen, pero cuando Colombia y Perú quieren trabajar el intercambio de origen digital bajo el mismo formato, pues se apoyan en una versión del ADI con ajustes, ¿no?, para tratar de adecuar a las exigencias normativas como técnicas de sistemas, sobre todo, que se requieren para poder realizar este intercambio. La Secretaría General en los últimos tiempos, como te decía, desde el año 2019, considerando que era un tema que podía facilitar o continuar facilitando el intercambio de mercancías entre los países andinos, pues retoma este tema para ver el avance, ver la posibilidad de compartir experiencias entre uno y otro. Entiendo que en el marco de estas reuniones, la Secretaría General, las reuniones de grupo de origen, ¿no?, se dieron compromisos que se fueron cumpliendo para tratar de transmitir experiencias entre los países. Entiendo que ha habido hasta un par de ocasiones en las que el gobierno colombiano, en el marco de los compromisos a nivel andino, pues ha ido a dar algunas capacitaciones a funcionarios de Bolivia. Entiendo que también en alguna oportunidad hubieron algunos funcionarios me parece que del SENAVEX, que
fueron a capacitarse en temas de certificación de origen digital en el MINCIT de Colombia, ¿no? Básicamente la Secretaría General, su actuación es tratar de promover ese tipo de escenarios de capacitación, apoyo en el desarrollo de normativa, ¿no? Y en los últimos tiempos hay otros trabajos también que se vienen desarrollando que tal vez sería que por lo que integran varios documentos de exportación, tal vez sería bueno abordarlos en otra reunión. Antonio, tal vez el doctor Endara podría darte una charla un poco más extensa del tema porque involucra varios escenarios, porque el tema del comercio exterior no acaba en los certificados de origen digital. Correcto. No acaba en el certificado de origen. Hay muchos documentos que podrían ser utilizados bajo estos procedimientos electrónicos, ¿no? Con firma o no digital, pero que involucran una visión holística de todas las operaciones que se pueden realizar, y no solamente de comercio exterior, ¿no? Tal vez si es que se puede coordinar una charla con el embajador Endara, sería un momento propicio para que te pueda comentar sobre estos desarrollos y trabajos que se vienen realizando a nivel andino. O de repente también el doctor secretario general, el doctor Jorge Pedraza, te puede, podría comentarlo, ¿no? Yo asumo que es un tema que involucra muchos temas, muchos elementos que se han venido trabajando de manera interna en la Secretaría General y que obedecen a varias áreas que involucran, entiendo que no solamente la Dirección 1, en la que lidera el embajador Endara, ¿no? Correcto, sí. Voy a conversarlo con Clarence para ver en qué podemos profundizar en este tema de modernización de documentos, digitalización, que es importante. Una pregunta muy puntual antes de darle espacio. Quiero que por favor los participantes escriban sus consultas aquí en el chat para que las podamos realizar a William y eventualmente abrir el micrófono para que puedan hacer alguna apreciación o alguna consulta en particular. Así que por favor siéntanse en libertad de hacer su consulta. Cuando hablabas del sistema andino de firmas autorizadas, ¿ya hay firmas registradas digitalizadas o solamente estás hablando de firmas autógrafas ahí? En el momento, en el sistema andino de firmas autorizadas, se registran las firmas autógrafas, pero hay un campo donde se dice si es que el funcionario que está siendo habilitado puede o no emitir certificados de origen con firma digital. Aquí ya está abierta la posibilidad entonces en el mismo sistema que se pueda digitalizar la firma. Exactamente. Y lo que se pretende es que el sistema en algún momento pueda ajustarse para que se pueda validar la firma digital. Por lo menos esto es lo que nos está demandando la decisión 856 que ha sido ratificada en mayo de 2020. Sí, yo creo que en el caso de la comunidad tenemos inclusive mucho más posibilidades de instrumentalizar esto a nivel andino, a nivel del comercio intrarregional, donde ya es importante, porque a diferencia del Mercosur y a diferencia del resto de la LADI, los organismos certificadores son organismos oficiales en la comunidad andina. En el caso del Mercosur, los certificadores en Argentina pueden ser 20, en Brasil pueden ser 40, ¿no? En Uruguay otros tantos, y en el caso de la comunidad andina son organismos oficiales. Entonces creo que hay mucha más posibilidad de instrumentalizar más rápido esto, y yo creo que lo que hay que hacer es jalar a Bolivia, ¿no? Porque seguro que lo que ya está sucediendo bilateralmente entre Colombia y Perú, y bilateralmente entre Colombia y Ecuador, a nivel de Alianza Pacífico, tendría que jalar a Bolivia para que Bolivia se pueda sumar, digamos, a esos mecanismos tecnológicos para poder aplicar estos mecanismos de certificación digital, ¿no? Yo lo veo mucho más fácil por ahí, no sé qué opinas tú. Sí, Antonio. En principio, solo comentar que cualquier normativa andina, ya sea la normativa del Tratado Fundacional, del Acuerdo de Cartagena, o la normativa derivada, como son las decisiones que adopta la Comisión de la Comunidad Andina, o el Consejo de Cancilleres, así como las resoluciones de la Secretaría General, tienen una característica, y es que son de obligatorio cumplimiento, tanto por los países miembros como por sus administrados, sean personas naturales o jurídicas. Entonces, basta que se adopte una decisión a nivel andino para que sea de obligatorio cumplimiento, ¿no? Y además inmediato, ¿no? No hace falta que se
internalice una disposición que se adopta en un foro andino, ya sea la Comisión o el Consejo, para que se pueda materializar ese cumplimiento en un país andino, ¿no? Perfecto. Voy a hacerte una pregunta. Perdón, William. Sí, claro. Sé que tienes el tiempo también limitado ahí, así que voy a hacerte una pregunta de Mari Carmen Matienzo, que nos pregunta ¿qué países de la comunidad andina cuentan con intercambio de certificados de origen? ¿Está Bolivia participando? Bueno, creo que en parte ya respondiste esto, pero dejo para que responda a Mari Carmen. Por favor, William. Sí, cómo no. Certificado de origen digital en particular, el certificado de origen físico se intercambia sin ningún problema entre todos. El certificado de origen digital actualmente de manera oficial lo vienen realizando Colombia y Ecuador a través de las disposiciones del artículo 2 del actual 856, ¿no? Desde el año 2014 ya estaba vigente esta posibilidad de que se pueda intercambiar certificado de origen digital, ¿sí? En el artículo 2 de la decisión 775, ya lo vienen haciendo 2014 Colombia y Ecuador, y básicamente a través de el acceso a un servidor virtual que ha notificado cada país. Perfecto. Pregunta Fátima Peñalosa, pregunta si la entidad emisora del país que emite el certificado de origen digital lo envía directamente a la aduana. O sea, además de remitirlo obviamente al comprador importador, si lo emite a la aduana del país de importación, ¿eso es posible? ¿Funciona así? Un certificado de origen digital, básicamente, lo obtiene el exportador, ¿sí? Y el físico viaja con la mercancía y el digital se remite, pues, al importador y a la aduana del país importador para poder, para que lo presente en la aduana y pueda acogerse a las preferencias arancelarias en el país de destino, ¿no? Perfecto. En el caso de los países de exportación, del país de exportación, en la emisión del certificado de origen digital, lo hacen las entidades oficiales y en estas entidades oficiales hay firmas digitales autorizadas, ¿correcto? Sí, refiriéndonos al certificado de origen digital, en el caso de Colombia, hay entidades que emiten la firma digital. Yo les había mencionado que en el caso de Colombia hay el costo de una firma digital promedio anual para un funcionario que necesite esta herramienta, pues el costo de $50, ¿sí? Promedio. Y en el caso de Colombia, la entidad responsable de esta emisión es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. En ese caso, es este organismo el que emite los certificados de origen y también están registrados los que van a emitir el certificado de origen están registrados tanto en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, pero también tienen la obligación de notificarlos ante la Secretaría General. La relación de funcionarios que pueden emitir estos certificados de origen para el comercio intercomunitario están registrados en el SAFA y en la página web de la Secretaría General, ¿no? Ahí se pone básicamente la institución y el nombre, y en el sistema de firmas autorizadas, pues los datos que corresponden a mayor información relacionada con la habilitación, desde cuándo pueden emitir los certificados, la fecha en la que están autorizados, su fecha de inhabilitación también, el universo de productos para el cual están habilitados a emitir un certificado de origen, ¿no? Perfecto. Sí, creo que está. No sé si alguien más tiene alguna Solo para agregar, Antonio, sí, disculpa, a nivel andino, la forma en la que están registradas las entidades corresponde a las competencias que puedan delegar las entidades certificadoras. En todos los casos es el gobierno, pero en algunos países pueden delegar incluso este tipo de responsabilidad de la certificación de origen a entidades privadas. En el caso de Bolivia,
emisión de un certificado de origen está en cabeza y es responsabilidad del Senavex, ¿no? En el caso de Colombia, la responsabilidad de la emisión de un certificado de origen la tiene la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales. Hay una dirección de origen que se ocupa de eso. En el caso de Ecuador, la entidad responsable es el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador. Hay una dirección de origen en particular que es responsable del tema. Puede emitir certificado de origen, pero también ha delegado esa función a determinados gremios empresariales, asociaciones también, gremiales o departamentales, ¿no? Esta misma situación, pero a diferencia en el caso de Perú, por ejemplo, Perú, en las competencias para la emisión de un certificado de origen la tienen entidades, la dirección de origen en el MINCETUR, pero el MINCETUR ha delegado estas facultades al sector privado también. Entonces tenemos en Perú que un certificado de origen lo puede emitir una entidad gremial como la Asociación de Industrias, la Asociación de Exportadores, cámaras regionales también, ¿no? O departamentales, dependiendo de las necesidades que requieran las empresas para evitar el desplazamiento hasta determinadas ciudades o donde están las entidades gremiales, ¿no? Hay cámaras de comercio regionales, departamentales, que también se encargan de esas funciones, ¿no? Entonces, digamos que estamos en competencias mixtas a nivel andino, se puede observar, ¿no? Pueden ser del gobierno o pueden ser compartidas también con el sector privado. Excelente, muy buena la aclaración. Creo que no tenemos más consulta. Con esto estaríamos cerrando este webinar. Agradeciéndote, querido William, por tu amabilidad, felicitarte por tu brillante exposición y por habernos dilucidado muchos temas que estaban pendientes respecto al tema de la certificación de origen. Seguro vamos a tocar las puertas nuevamente de la Secretaría para conversar con algunos de ustedes y ampliar algunos otros temas de la integración en la comunidad andina y el comercio a nivel intrarregional. Gracias, William. Muchas gracias, Antonio. Reitero los saludos de nuestras autoridades en la Secretaría General, el doctor Fernando Pedraza y el embajador Clarence Endara, para colaborar con los operadores comerciales y entidades gremiales como la Cámara Nacional de Despachantes de Aduana para tratar de promover más comercio intracomunitario que genere empleo para las pymes de la región andina. Gracias. A todos ustedes muy amables por su participación en este webinar, deseándoles que tengan un feliz